desde hace 10 años, mi mundo ha sido un recinto cerrado por muros de piedra y ecos de oraciones. Me internaron en el convento de Santa Áurea cuando tenía 8 años. No por castigo, sino por fe, según dijeron mis padres. Recuerdo sus rostros. Al dejarme en la entrada, tan rectos, tan seguros. Yo me quedé quieta, apretando una pequeña valija con un par de vestidos y un rosario de madera. No lloré. Solo miré cómo se alejaban por el portón. Algo dentro de mí supo, incluso entonces, que el tiempo aquí no sería breve. Desde aquel día, mi vida ha sido la vida de las otras hermanas. Me despertaban las campanas del amanecer, no el canto de los pájaros. Me dormía al son de los rezos, no de cuentos. Aprendí a andar despacio, a hablar solo lo necesario, a no mirar a los ojos por demasiado tiempo. El cuerpo debía olvidarse. Era una carga que se ofrecía a Dios, no algo para habitar, pero algo cambió este año. Cumplí 18 en silencio. Como todas las fechas en el convento. No hubo torta, ni velas. Solo una misa más larga, una mirada distinta de Sor Magdalena, que parecía examinarme con mayor rigor. Empecé a notar cosas. Cosas pequeñas, al principio. El roce del hábito sobre mi pecho. El calor que subía por mi espalda en las tardes. Los sueños, confusos, suaves, turbios, que despertaban mi cuerpo sin permiso. Me asusté. No sabía qué hacer con esas sensaciones. Solo sabía que no debía tenerlas, y fue en medio de esa confusión que la Madre Superiora me llamó una mañana. Tus padres han solicitado tu visita anual, me dijo sin emoción. El señor Julián vendrá. Por ti el viernes. Empaca lo necesario. Una semana. No más, asentí. Pero sentí que algo dentro de mí se estremecía. El viernes llegó con un cielo claro y una brisa tibia. Esperé frente a la entrada del convento, el rosario enredado entre los dedos. Cuando el auto negro se detuvo frente al portón, me quedé sin aliento. Era la primera vez en años que veía a un hombre fuera del recinto. Julián bajó del vehículo y me buscó con la mirada. Tendría poco más de 30 años. Alto, de hombros anchos, cabello oscuro y corto, la barba apenas crecida. Vestía camisa blanca arremangada y pantalones sobrios. Nada en él era llamativo, salvo su presencia. Había algo en su forma de estar que llenaba el espacio. ¿Clara? Preguntó con voz grave, casi amable. Asentí sin decir palabra. Me abrió la puerta del coche. Dudé apenas un instante antes de entrar. El asiento estaba tibio, y el interior olía a madera y jabón. Durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos dijo nada. Yo miraba por la ventana, pero sentía su presencia nítida a mi lado. Era como si mis sentidos, apagados durante años, se hubieran encendido de golpe. Podía oír el roce de su ropa, el cambio de su respiración. Y cuando me preguntó si estaba cómoda, su voz me rozó por dentro como un dedo invisible. Sí. Gracias, susurré, sin mirarlo. Sus manos en el volante eran grandes, seguras. Llevaba una cicatriz en el dorso de la izquierda, delgada como una línea de tinta. Me sorprendí imaginando cómo la habría obtenido. Y esa pregunta sin respuesta me dejó inquieta. Fue un viaje corto, pero intenso para mí. No por el camino, sino por lo que callaba. Al llegar a la casa de mis padres, me esperaban como siempre, con austeridad. Mi madre, rígida, con el cabello perfectamente recogido y una cruz colgando al centro del pecho. Mi padre, en camisa blanca y pantalones grises, sostenía la Biblia en una mano. Me saludaron con exactitud, no con afecto. Has crecido, dijo mi madre sin sonreír, examinándome con detenimiento. ¿Te ves, recatada? ¿Sigues rezando como es debido? Preguntó mi padre. Asentí. Era lo que esperaba. Julián descargó mi pequeña valija, se despidió con una leve inclinación de cabeza y regresó al coche. No volvió la vista atrás. Pero yo lo seguí con la mirada hasta que el auto se perdió por la calle. Solo entonces sentí el aire dentro de la casa. Frío. Antiguo. Apretado. Mi madre me mostró la habitación que ocuparía. No era la que fue mía de niña. Era la de visitas. Una cama simple, un crucifijo sobre la cabecera, una cortina que apenas dejaba pasar la luz. Me senté en el borde del colchón y sentí el peso del silencio. Esa noche, cuando me quité el velo frente al espejo del armario, me vi distinta. Mi rostro había cambiado. Mis labios estaban más llenos.
Mis ojos, no sé. Había algo en ellos que me inquietaba. Como si ya supieran algo que yo no me atrevía a decir. Pensé en Julián, en su voz, en sus manos, y por primera vez, no recé para olvidar, me desperté. Temprano. La luz entraba por la ventana como un velo delgado, dorado. Por un instante, no recordé dónde estaba. El techo blanco. Las paredes lisas. El crucifijo sobre la cama. Era todo demasiado limpio. Demasiado ordenado, como si nada estuviera vivo. Me vestí con cuidado, volviendo a ajustar el velo sobre mi cabeza. No era obligatorio usarlo en casa, pero sentía que sin él estaba demasiado expuesta. En la cocina, mi madre ya preparaba el desayuno. Movía las manos con precisión, servía el café, partía el pan, encendía la hornilla sin apenas ruido. Al verme, no sonrió. Me señaló la silla con un gesto. Bendice la mesa, dijo, recé en voz baja, mientras ella se sentaba frente a mí. Mi padre entró poco después, con el rostro aún más severo que de costumbre. Se sentó sin decir palabra. Comimos los tres en un silencio lleno de frases no dichas. Después del desayuno, mi madre me entregó una lista. Puedes ayudarte con las tareas del día. No estás en un retiro de descanso. El cuerpo ocioso es terreno del pecado, asentí, pasé la mañana limpiando los estantes de la sala, luego sacudiendo las cortinas, después en el jardín, cortando flores para el altar que tenían en una repisa. El sol caía tibio sobre mis hombros, y aunque trataba de concentrarme, había algo distinto en el aire. Como si todo me rozara más, a media tarde, escuché el sonido del motor de un auto. Me asomé por la ventana, sin pensar, y lo vi, Julián. Había regresado para entregar un sobre que mi padre había olvidado firmar. Lo vi caminar hacia la puerta, firme, pausado. Vestía diferente, una camiseta clara y jeans. Tenía algo relajado en su manera de moverse, pero sus ojos eran intensos, atentos. Yo me retiré antes de que pudiera verme. Pero mi corazón se había acelerado. El resto del día transcurrió como una cuerda tensa. La comida, otra vez en silencio. Las oraciones en familia. Las respuestas breves, sin miradas largas. Como si mis padres vigilaran incluso mis pensamientos. Esa noche, mientras me desvestía a solas en la habitación, volví a pensar en Julián. En cómo había tocado la puerta con los nudillos, en el modo en que su voz dijo, buenas tardes, grave pero sin dureza. Me imaginé cómo habría sido si me hubiera encontrado sola en el jardín. Si me hubiera dirigido la palabra, me acosté con el cuerpo caliente, incómodo, y esa inquietud entre las piernas que ya no podía ignorar. Cerré los ojos, y no recé, no. Sé cuánto tiempo dormí. La casa estaba en silencio, espeso y profundo. La oscuridad era distinta a la del convento. Allá todo era ordenado, previsible. Aquí, los ruidos tenían otro peso. Una madera que cruje, un golpe leve contra la pared, una corriente que parece moverse sola. Me despertó algo. Un sonido. No fuerte, pero constante. Como un quejido, contenido, húmedo. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. El cuerpo aún tibio por el sueño. Esperé. Pensé que quizás era el viento. O algún animal en el jardín. Pero el sonido no cesaba. Algo me empujó a salir de la cama. Me puse el camisón y me cubrí con la bata larga de lino. Crucé el pasillo. A oscuras. No encendí la luz. Solo seguí el sonido, bajando las escaleras descalza, con cada paso latiéndome en el pecho. La puerta del sótano estaba entornada. Allí estaba la fuente del ruido, leve, irregular, casi como una respiración agitada. Me asomé. La penumbra estaba cortada por una única lámpara baja. Todo tenía un tono dorado, como de sueño. Tardé un segundo en entender lo que veía, o en aceptar que lo veía. Mi madre, de rodillas, su velo estaba caído sobre los hombros, revelando un cabello suelto, espeso y oscuro, que nunca antes había visto. Tenía el rostro inclinado hacia atrás, los labios entreabiertos. El camisón estaba arremangado a la cintura, dejando al descubierto unas caderas plenas, tensas, sostenidas por unas manos masculinas que la sujetaban desde atrás. Un hombre la penetraba con fuerza. Sin palabras. Solo el sonido de sus cuerpos. Chocando, húmedos, rítmicos. Mi madre jadeaba. Su rostro estaba transfigurado. No era la mujer rígida y severa que conocía. Era otra, abierta, rendida, deseosa. Se movía contra él con ansia,
gimiendo como si el placer fuera una forma de fe, y junto a ellos, estaba mi padre, sentado en una silla, observando, no hablaba. No se tocaba. Solo miraba, con una calma inquietante, casi solemne. Como si asistiera a un rito. Como si esa escena fuera tan natural para él como la misa de cada domingo. Yo no respiraba. No podía. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que me delataría. Pero no se giraron. Nadie notó mi presencia. Yo estaba en la sombra, temblando, algo dentro de mí se deshizo, no sabía si debía correr o quedarme. Sí. Rezar o tocarme, vi los dedos de mi madre aferrarse a las piernas del hombre. Lo escuché gruñir contra su nuca, empujando con más fuerza. El movimiento se volvió más rápido. Más sucio. Más intenso. Ella gimió con un tono que jamás imaginé que pudiera salir de su garganta, y entonces me fui, sin hacer ruido, subí las escaleras, el cuerpo temblándome. Cerré la puerta de mi habitación sin fuerza. Me senté en la cama, mis piernas estaban mojadas, me llevé la mano entre ellas, despacio. El roce fue un rayo. Cerré los ojos. No me sentía asustada, desperté con el cuerpo pesado. La luz entraba tímida por la ventana, pero mis párpados ardían como si no hubiese dormido nada, todo lo que había visto la noche anterior seguía allí, nítido, latente, como si aún respirara dentro de mí, la imagen de mi madre, desnuda, rendida, el hombre empujando dentro de ella sin pudor, mi padre, mirando, y yo, temblando en las sombras, y mojada, pero no hubo tiempo para pensar. No hubo siquiera desayuno. Aún estaba vistiéndome. Cuando sonó el teléfono de casa. Mi madre no respondió, mi padre tampoco. Yo dudé, pero el sonido no cesaba, así que fui yo quien atendió. ¿Clara? Era la voz serena de Sor Magdalena. ¿Has olvidado tu diario de oraciones? La Madre Superiora dice que no puede estar fuera del convento más de un día, asentí antes de responder, aunque ella no podía verme. Sí, hermana. Iré a buscarlo esta mañana. La llamada duró apenas unos segundos, pero me dejó con una sensación extraña. Volver. Aunque fuera por un momento. Volver al lugar donde aún era otra. O eso pensaba, salí sin ver a mis padres. No sé si aún dormían o si simplemente evitaban cruzarse conmigo después de lo sucedido. Parte de mí agradeció no ver sus rostros. No sabía cómo mirarlos sin recordar sus cuerpos expuestos. Llamé a Julián desde el teléfono del vestíbulo. Respondió con voz ronca. Dijo que pasaría por mí en 15 minutos. Cuando llegó, yo ya lo esperaba en la vereda. Vestía una camisa azul y jeans oscuros. Tenía la barba algo más crecida y el cabello un poco despeinado, como si hubiese dormido poco o mal. Al bajarse para abrirme la puerta, sus ojos se cruzaron con los míos, fue solo un instante. Pero algo me recorrió la espalda. No hablamos durante los primeros minutos del trayecto. El coche avanzaba suave, como si flotara. Yo miraba por la ventana, pero mi mente estaba en otra parte. O en muchas a la vez, sentía el calor entre mis piernas, aún presente, aún vivo. Y sentía, más que nunca, su proximidad. Su olor. La piel de sus brazos tensos al conducir. La línea de su cuello. Me descubrí observándolo de reojo, sin querer, o queriendo más de lo que podía admitir. ¿Todo bien? Preguntó de pronto, sin girarse. Me sobresalté. Sí, respondí rápido. Solo, no dormí bien. Él no dijo nada más. Pero supe que me había oído de otro modo. Sentí el peso de su mirada, breve, a través del retrovisor. El resto del camino fue más denso. Más cargado. Al llegar al convento, me detuve un segundo antes de bajar. El portón gris, las ventanas altas, los muros antiguos. Todo estaba en su sitio. Todo igual. Pero yo no. El portón del convento crujió al abrirse. El mismo sonido de siempre. El mismo frío en las paredes, la misma luz velada filtrándose por los vitrales. Pero algo dentro de mí no era el mismo, mis pasos resonaban sobre las losas. El eco parecía acusarme, tenía el diario en mente. Solo venía por eso. Lo había dejado debajo de mi almohada, sin intención. Tal vez por descuido. Tal vez porque una parte de mí no quería volver a leerlo tan pronto. Crucé el patio interno y ascendí las escaleras de piedra, cada peldaño trayéndome una memoria distinta,
las oraciones matutinas, el sonido de las campanas, la voz de la Madre Superiora leyendo en voz baja mientras yo copiaba los salmos, todo me parecía ahora más lejano, como si lo hubiera vivido en otro cuerpo. Uno más pequeño. Más dormido, golpeé la puerta del despacho. «Pasa, hija», dijo una voz desde dentro, era Sor Magdalena. Me recibió con una sonrisa suave, aunque su expresión se tensó al verme más de cerca. «¿Estás bien?» «Sí, hermana», dije, bajando la mirada. Ella alzó una ceja. No insistió. «Tu diario está aquí. No sueles olvidarlo». Me lo entregó envuelto en un pañuelo de lino. Lo tomé entre las manos como si fuera un objeto sagrado. Y para mí lo era. Allí estaban mis pensamientos más íntimos, mis temores, mis deseos aún sin nombre. «Gracias», murmuré. Clara me detuvo antes de que saliera. «¿Has tenido pensamientos confusos últimamente?». La pregunta me heló. «¿A qué se refiere?». «El alma a veces se turba cuando el cuerpo comienza a hablar con más fuerza», dijo, con esa forma suya de decir cosas sin nombrarlas del todo. «No estás sola, si algo te inquieta», asentí. Agradecí. Me fui, pero al girar por el claustro norte, no vi una vasija grande en el suelo. Tropicé. La rodilla raspó contra la piedra y el barro se volcó sobre mi falda. Una salpicadura oscura se extendió hasta el borde de mi blusa. «Asterisco, por Dios», exclamó una voz. «Clara, ¿estás bien?». Era Sor Clara Lucía. Me ayudó a levantarme con dulzura. «¿Estoy bien?». Solo me manché. Ella inspeccionó la ropa, frunció los labios. «No puedes salir así. Ven, te busco algo para cambiarte». Me llevó hasta el baño del ala oeste. Las demás túnicas estaban en lavado, pero logró encontrar un velo grande de lino. Grueso, de esos que usamos para cubrirnos la cabeza en ciertas ceremonias, es lo único limpio y seco por ahora. «Te lo dejo aquí. Puedes salir por la puerta lateral, si no quieres cruzarte con nadie», asentí. Agradecida. Avergonzada, entré al baño. Me desvestí. La ropa interior estaba húmeda y embarrada. La falda, inutilizable. Me limpié como pude con una toalla áspera y me envolví en el velo. No era transparente, pero tampoco diseñado para vestir el cuerpo entero, apenas me cubría. Desde los hombros hasta el muslo. Cada vez que me movía, la tela se abría un poco más. El roce del lino contra la piel me hacía sentir expuesta y viva. Una parte de mí, la más nueva, la que apenas empezaba a asomar, no quería cubrirse más. Salí por la puerta lateral. El viento me abrazó de inmediato, haciéndome temblar. No por frío, sino porque cada paso con esa tela era un susurro nuevo sobre mi cuerpo, y allí, al otro lado de la reja. Lo vi. Julián estaba apoyado contra el coche, con los brazos cruzados. Cuando me vio, su expresión cambió. De tranquila a contenida, me miró de arriba a abajo. Y no dijo nada, yo tampoco, solo me detuve frente a él. El velo, al moverse, dejaba ver parte de mis muslos. Mi cuello. La línea suave entre mis pechos. «¿Ibas a volver así sola?», preguntó. Por fin, tragué saliva. Asentí. «Sube», dijo. Y su voz ya no era la misma de antes, yo tampoco era la misma, y subí. Me sentía viva. El coche estaba cálido por dentro, aunque afuera el aire se había vuelto más fresco, con un perfume a tierra mojada que entraba por las ventanillas entreabiertas. Me senté con cuidado, intentando ajustar el velo de manera que cubriera lo necesario. Pero no era fácil. Cada vez que me movía, sentía el roce de la tela contra mi piel desnuda. El volante giraba bajo las manos de Julián, pero sus ojos, de a ratos, se desviaban hacia mí. No con descaro. No con burla. Pero con un peso que me atravesaba. Yo fingía mirar por la ventana, pero lo sentía, cada vez que su mirada descendía por mis piernas. Cada vez que el coche tomaba una curva y la tela se deslizaba. Me quemaban las mejillas, y algo más profundo, más secreto. La misma tensión sorda que me había invadido la noche anterior, frente al sótano, quise decir algo. Romper el silencio. Pero cuando abrí la boca, él giró la cabeza para verme, y fue apenas un instante, un segundo en que su mirada descendió por mi cuello, por el borde del velo que se había abierto justo a la altura del pecho. «Clara», gritó, y de pronto todo fue sacudida. El coche se desvió, chirriaron los neumáticos contra la grava y una rama gruesa golpeó el costado del vehículo.
Nos detuvimos de golpe, todo quedó en silencio. Julián respiraba agitado, con las manos aún en el volante. Me miró con los ojos muy abiertos, no por miedo, sino por algo más difícil de nombrar. ¿Estás bien?, asentí, sin palabras. Me había sujetado con ambas manos al asiento. El velo se había desplazado casi hasta la cintura. Al darme cuenta, me cubrí apresuradamente. Él se bajó a revisar el coche. Lo oí maldecir por lo bajo. Luego abrió la puerta del lado del acompañante. Golpeamos algo del motor. No va a arrancar. Y ahora, miró el camino. El bosque nos rodeaba, tupido y húmedo. La carretera estaba vacía. El teléfono no tenía señal. Podríamos caminar, pero faltan casi 2 horas para llegar a tu casa. No quiero que vayas así, dijo, señalando mi estado, pero sin hacerlo de manera grosera. No supe qué contestar. No era su culpa. Pero todo ardía en mí de una forma nueva. El roce del velo. El susto. Su proximidad. Vamos por aquí, indicó, señalando un sendero estrecho que entraba al bosque. Hay una caseta antigua. Era de los forestales. Tal vez haya algo allí, una radio, o un teléfono viejo, asentí. Caminé detrás de él. El pasto mojado me rozaba las pantorrillas desnudas. Sentía todo. Cada rama. Cada gota. Cada paso, por. Sobre todo, sentía su espalda. Su cuerpo. Su calor, tan cerca, guiándome entre los árboles. No hablábamos, pero el silencio no era inocente, era un lenguaje en sí mismo, uno que ambos empezábamos, apenas, a entender. Los árboles eran más altos. Cuanto más avanzábamos. El sendero, si alguna vez había sido claro, se volvió solo un eco de lo que alguna vez fue. Las ramas colgaban pesadas, cubiertas de gotas, y el suelo se volvía blando bajo nuestros pasos. ¿Estás bien?, preguntó Julián por tercera vez. Sí, dije, aunque sentía el cuerpo húmedo, las piernas algo rasgadas por las ramas, y los pies doloridos por el roce constante del barro. Intentaba caminar sin hacer ruido, sin tropezar. Pero con cada paso, el velo se me adhería más a la piel, marcando cada curva, cada rincón. No llevaba nada más que esa tela, y en ese entorno, era como caminar desnuda entre árboles que susurraban al viento. Vamos a parar un momento, dijo él al notar mi andar más lento. No sigas así, negué con la cabeza. Quería seguir. Pero justo entonces, pisé una raíz húmeda y perdí el equilibrio. Clara, en un instante, sus brazos me sostuvieron antes de que cayera. Me sostuvo contra su pecho, fuerte, con el corazón latiendo acelerado. Me quedé quieta. Demasiado cerca. Su calor me envolvía por completo. No más, susurró, sin esperar respuesta, me alzó en brazos. Protesté débilmente, pero él no me soltó. Caminaba con paso firme entre los árboles, sujetándome como si no pesara nada. Yo llevaba el rostro apoyado contra su cuello. Sentía el latido bajo su piel. El olor a tierra, a lluvia, a él, así. ¿Está mejor?, preguntó, en voz baja. No respondí, porque sí. Así estaba mejor. No sabía cuánto tiempo pasó así. El cielo comenzó a oscurecerse entre las copas de los árboles. Y luego, la lluvia, primero, tímida. Después, inevitable. Tenemos que refugiarnos, dijo, mirando en todas direcciones, y fue entonces cuando la vimos, una estructura de madera, medio oculta entre la maleza. Una cabaña pequeña, de esas que alguna vez usaron los guardabosques. Las ventanas rotas. El tejado inclinado. Pero con paredes, y un techo que aún resistía. Julián empujó la puerta con el hombro. Crujió al abrirse. El interior estaba húmedo, pero seco. Había una vieja mesa, un catre sin colchón, y una manta olvidada sobre una silla. Me dejó con cuidado sobre una caja de madera y encendió una linterna de mano que llevaba en la mochila del coche. No es mucho, pero al menos no nos mojaremos. Más, dijo. Yo asentí, envolviéndome más en el velo. Aunque el agua lo había hecho aún más fino, más adherente, él lo notó. Debes estar congelada. Buscó en una estufa vieja, hasta encontrar un par de troncos. Logró prender un fuego tenue, solo lo justo para que la luz bailara sobre las paredes y el calor empezara a abrasarnos. Me quedé junto a la llama, temblando un poco. Por la humedad, por el frío, por algo más, él se agachó frente a mí. Me miró sin decir nada,
¿quieres que me dé la vuelta mientras te secas? Lo miré a los ojos, y entonces, sin entender muy bien por qué, negué con la cabeza. No quería que se diera la vuelta. Por primera vez en mi vida, no quería esconderme. Él no se movió. Solo esperó. Mis manos fueron al broche del velo. Dudaron. Y al fin, lo deslicé por mis hombros, dejándolo caer despacio sobre mis piernas. No quedaba nada entre él y yo, no dije nada, y él tampoco. Solo respiramos el mismo aire, frente al fuego. Y en ese silencio cargado, algo empezó a desatarse. El fuego crepitaba con suavidad, como si respirara con nosotros. Las sombras danzaban en las paredes de la cabaña, proyectando nuestras figuras distorsionadas, como ecos de algo que apenas comenzaba a existir. Julián estaba sentado frente a mí, sus piernas estiradas, las manos apoyadas en el borde del catre. No se movía. Su presencia era calma, pero su silencio hablaba. Había algo contenido en él, una tensión delicada, una llama que no se atrevía a avivarse por sí sola. La tela del velo se había deslizado por mi cintura. Mi piel, aún húmeda por la lluvia, se iba secando lentamente con el calor del fuego. Sentía el latido en mis sienes, la respiración en mi pecho, el leve temblor en mis dedos. Todo mi cuerpo estaba despierto, atento a cada roce de aire, a cada crujido de madera bajo nuestros pies. Él extendió la mano, despacio, como si temiera romper un cristal. Rozó la mía. Ese simple gesto me estremeció más que cualquier palabra. No era miedo, era vértigo. El vértigo de estar al borde de algo que nunca había sentido, algo que ni siquiera en mis pensamientos más secretos me había permitido imaginar. Julián no dijo nada, sus ojos se posaron en mí con una quietud que me desarmó. No era deseo vulgar. Era algo profundo, una reverencia, como si me estuviera viendo no solo por fuera, sino por dentro, reconociendo partes de mí que ni yo conocía. Mi cuerpo respondió antes que mis pensamientos. Me incliné hacia él, mis labios, inseguros, rozaron los suyos. Apenas. Un contacto suave, cargado de toda la electricidad contenida en años de silencio, de represión, de dudas, y en ese instante, todo se quebró. Una imagen irrumpió en mi mente como un trueno. El crucifijo sobre la puerta rota. La voz firme de Sor Magdalena hablando de pureza, de obediencia. El gesto serio de mi madre rezando con los ojos cerrados. El sonido de las campanas llamando a la oración. Todo volvió, con la fuerza de un aguacero sobre tierra seca. Me aparté, perdón, susurré. Apenas un hilo de voz, me levanté de golpe y salí al bosque. La lluvia me recibió como una vieja conocida. Corrí sin mirar atrás. Las ramas rozaban mis piernas, el barro se pegaba a mis pies descalzos. Pero no era el dolor lo que me hacía correr. Era el caos. El grito interno de algo que se debatía entre lo que me habían enseñado y lo que mi cuerpo empezaba a gritar con voz propia. Corría. Pero no por rechazo. Corría porque no sabía cómo quedarme. El corazón me golpeaba el pecho con furia. La respiración era irregular, y el velo que aún llevaba se enredaba entre mis brazos. Me detuve, el bosque estaba oscuro, pero no amenazante. Solo callado, la lluvia se había vuelto llovizna. El viento movía apenas las ramas, y allí, sola, empapada y temblorosa, entendí algo. Por primera vez, todo lo que había sentido esa noche no me pareció un pecado, sino un acto de libertad. No era una mancha. Era una flor abriéndose al mundo por primera vez. Pensé en Julián, asterisco en sus ojos. En su paciencia. En cómo no me había seguido, respetando mi impulso. Esperando, y supe que quería volver, no porque él me lo pidiera, sino porque yo lo deseaba. Porque algo dentro de mí clamaba por entenderme, por vivirme entera, sin culpa ni vergüenza. Giré sobre mis pasos. Volví al sendero, y corrí. Pero ahora con un fuego distinto, una urgencia que nacía del alma. Cuando lo vi de nuevo, estaba de pie. No junto al fuego, sino en la puerta, empapado por la lluvia, buscándome con la mirada. Su rostro era un mapa de espera y temor, y cuando me vio, soltó un suspiro que no había notado que contenía. Corrí hacia él, lo abracé. Sin palabras, me refugié en su pecho como si ese lugar hubiera estado esperando por mí toda mi vida. Julián. Me sostuvo con firmeza, con ternura. Su calor, su fuerza, su temblor. Estábamos los dos en el mismo punto, vulnerables, humanos, vivos. Nuestros labios se buscaron otra vez. Esta vez sin miedo. Fue un beso lento, profundo, hecho de silencios y deseos largamente guardados. Mis dedos se aferraron a su camisa húmeda.
Los suyos, a mi espalda. Nos dejamos caer sobre el catre, torpemente al principio, entre risas nerviosas y miradas cómplices, él me tocaba con cuidado. Como quien acaricia un libro sagrado, con respeto y devoción. Cada caricia era un permiso. Cada roce, una promesa, y yo me dejé llevar, no por inconsciencia, sino por voluntad. No fue una entrega ciega. Fue una afirmación. Una forma nueva de decir, estoy aquí, con todo lo que soy, mis dudas, mis miedos, mis ganas de sentir. Cuando sus manos encontraron mi piel, no temblé de vergüenza. Temblé de reconocimiento, y mientras el fuego nos rodeaba con su calor, y la lluvia golpeaba el techo de la cabaña como una bendición secreta, entendí que no me estaba perdiendo, me estaba encontrando, y eso, por primera vez en mi vida, no me pareció un pecado, me pareció sagrado. El calor del fuego aún me abrazaba la piel cuando escuchamos, a lo lejos, el sonido de un motor. Me separé de Julián, aún recostada junto a él en el viejo catre. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, como si cada respiración dijera algo que todavía no sabíamos cómo nombrar. Él se incorporó, alerta. ¿Oíste eso? Asentí. El sonido crecía. Era un auto. Frenó con un chirrido sordo, y unos pasos rápidos rompieron el murmullo de la lluvia. Golpearon la puerta, nos miramos sin hablar, con el corazón en la garganta. Clara, ¿estás ahí? Era la voz de mi padre. Me puse de pie de un salto, con el velo apenas sujetado, el cabello húmedo, la piel aún vibrante por lo vivido. Julián también se levantó, me ayudó a ajustarme el velo con manos cuidadosas, y caminó conmigo hacia la puerta, sin tocarme más allá de lo necesario. Como si ambos entendiéramos que el mundo allá afuera no era el mismo que el que habíamos creado entre esas paredes. Mi padre abrió antes de que llegáramos, sus ojos recorrieron la escena. Yo, temblorosa. Julián, serio. El fuego. El catre. Tu madre está en el auto, dijo con voz baja. Nos preocupamos al ver que no volvían. Seguimos la ruta y encontramos el auto averiado. Un campesino nos dijo que había una cabaña en este bosque. Vine solo a asegurarme. Vamos, me costó reaccionar, sentía que una parte de mí seguía allí dentro, en el silencio de esa habitación. Asentí. Julián no dijo nada, pero me sostuvo la mirada antes de salir. Era como si, en ese cruce de ojos, selláramos algo que nadie más entendería. El auto se deslizó por el barro con lentitud. Nadie hablaba. Mi madre miraba por la ventana, con el rostro sereno, pero supe que algo en ella me observaba de reojo. Mi padre mantenía las manos en el volante, pero su ceño fruncido decía más que cualquier sermón. Julián conducía con concentración, evitando mi reflejo en el espejo. La noche volvía a cerrarse sobre nosotros, y en mi interior, una chispa se mantenía encendida. No sabía qué había visto exactamente mi padre. No sabía qué sospechaba mi madre. Ni qué pasaría al llegar a casa. Pero lo que sí sabía era que algo había cambiado. Yo ya no era la misma, había cruzado un umbral, y eso no podía deshacerse. Me apoyé contra la ventana, cerré los ojos. Aún podía sentir el roce de sus manos, el peso de su mirada, el calor de su cuerpo junto al mío. Una parte de mí aún ardía, como el fuego de esa cabaña, y entonces lo supe, esto recién comenzaba. Continuará,